Sería mejor que fueras a vivir a otro lugar. Mamá, los padres de Mauricio van a venir para acá y necesitamos el espacio. Las palabras de Laura me golpearon como una bofetada. Yo, que había sacrificado toda mi vida por ella, que la había criado sola cuando su padre trabajaba dobles turnos, que había vendido mis joyas para pagarle la universidad. Simplemente me reí. Una risa amarga que salió de lo más profundo de mi alma rota. Me llamo Eugenia, tengo 67 años, y esa tarde mi propia hija me estaba echando de su casa como si fuera una extraña. Llevaba 2 años viviendo con ella y su esposo Mauricio después de que muriera Roberto, mi compañero de toda la vida. 2 años en los que me convertí en su sirvienta personal, cocinando, limpiando, cuidando su casa como si fuera un hotel gratuito. Roberto había muerto de un infarto fulminante un martes por la mañana. Estaba desayunando, leyendo el periódico como siempre, cuando de repente se llevó la mano al pecho y se desplomó sobre la mesa. Para cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. 43 años de matrimonio se habían terminado en segundos. Me quedé sola en esa casa llena de recuerdos, sin saber qué hacer con mi vida. Laura llegó al funeral con un vestido negro elegante, llorando como si fuera la persona que más había perdido. Pero yo sabía que sus lágrimas eran más por la culpa que por el dolor real. Roberto siempre se quejaba de que ella apenas los visitaba, de que solo aparecía cuando necesitaba dinero. Papá siempre fue muy exigente, me decía cuando yo le reprochaba su ausencia. Como si justificar su abandono fuera tan simple. Después del entierro, cuando los invitados se fueron y nos quedamos solas limpiando, Laura me tomó de las manos y me dijo: «Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande. Ven a vivir con nosotros mientras decides qué hacer». Sus palabras sonaron tan dulces, tan llenas de amor filial, que por un momento creí que había recuperado a mi niña. Empaqué algunas cosas pensando que sería temporal. Solo hasta que pudiera reorganizar mi vida, vender la casa, decidir mi futuro. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en 2 años completos. 2 años en los que me convertí en la empleada doméstica no remunerada de mi propia hija. Esa mañana había empezado como cualquier otra de los últimos 730 días. Me levanté a las 5:30, como siempre, para preparar el desayuno antes de que ellos despertaran. Café recién hecho, pan tostado, huevos revueltos y fruta picada. Todo servido en la mesa cuando Laura bajó corriendo. Como siempre, tomó su café deprisa y se despidió con un beso en la mejilla que cada día se sentía más frío, más automático. Mauricio apenas gruñó un saludo mientras revisaba su teléfono. Nunca me dirigía la palabra directamente, como si yo fuera invisible. En 2 años, las conversaciones más largas que habíamos tenido habían sido sobre el control remoto o sobre si había sal en la comida. Yo recogía los platos, lavaba la loza, limpiaba la cocina hasta que brillara. Después seguía con el resto de la casa, aspiraba, trapeaba, ordenaba, lavaba la ropa. Era mi rutina, mi manera de sentirme útil, de agradecer que me hubieran acogido después de quedarme sola. Los fines de semana me sentaba en el pequeño balcón con una taza de té y miraba las fotos de cuando Laura era pequeña. Sus coletas despeinadas, su sonrisa sin dientes, sus vestidos rojos de los domingos. Recordaba cuando se despertaba por las pesadillas y corría a mi cama, cómo me abrazaba fuerte y me decía que me amaba. «Cuando sea grande voy a vivir contigo para siempre, mami», me decía. Esa niña se había convertido en una mujer que me veía como una carga. También recordaba los sacrificios. Cuando Roberto ganaba poco y yo trabajaba limpiando casas para pagar sus clases de piano. Cuando vendí mi anillo de compromiso para comprarle los libros de la universidad. Cuando me quedé despierta toda la noche cosiéndole el vestido de graduación porque no teníamos dinero para comprarlo. Cada recuerdo era una puñalada en el corazón. Pero yo lo entendía. Los hijos crecen, forman sus propias familias, y los padres nos volvemos estorbos. Lo entendía con mi cabeza, pero mi corazón se desangraba cada día un poco más. Especialmente cuando llegaba Inés, la madre de Mauricio, con sus aires de reina y sus comentarios venenosos sobre cómo yo seguía ahí ocupando espacio. Sus visitas eran un calvario que yo soportaba en silencio, con una sonrisa que me dolía hasta el alma. Inés tenía la costumbre de llegar sin avisar, como si fuera la dueña de la casa. Se sentaba en mi sillón favorito, el que Roberto había comprado para nuestro aniversario, y me miraba con desprecio. «¿Todavía estás aquí, Eugenia?»,
Pensé que ya habrías encontrado tu propio lugar, me decía con una sonrisa falsa. Laura nunca me defendía. Solo cambiaba de tema o se disculpaba por mí, como si mi presencia fuera una ofensa. Esa tarde, después del almuerzo, Laura me pidió que me sentara. Su tono era diferente, tenso, como cuando era adolescente y había roto algo valioso. Evitaba mi mirada, jugaba con sus manos nerviosa. Mauricio se había ido a trabajar, así que estábamos solas en esa sala que yo había mantenido impecable durante 2 años. Mamá, he estado pensando mucho en nuestra situación aquí en casa, comenzó. Las palabras me llegaron como ecos lejanos. Los padres de Mauricio van a venir a quedarse con nosotros por tiempo indefinido. Inés tiene problemas de salud y necesita cuidados especiales. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sabía perfectamente lo que venía. Había visto las llamadas susurradas, las miradas cómplices entre ella y Mauricio, los planes que hacían cuando creían que yo no escuchaba. La casa no es muy grande y no podemos tener a 4 adultos viviendo aquí. Sería mejor que fueras a vivir a otro lugar. Tal vez puedas alquilar un apartamento pequeño, algo más cómodo para ti, más independiente. Me quedé en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin poder contenerme, me reí. Una risa que salía de la rabia, de la decepción, del dolor más profundo que había sentido en mi vida. ¿Te parece gracioso, mamá? Laura me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Mi risa había sido tan inesperada que hasta ella se quedó desconcertada. Pero yo no podía parar. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto definitivamente. Sí, hija. Me parece muy gracioso, le dije limpiándome las lágrimas que habían empezado a rodar por mis mejillas. Muy gracioso que después de 2 años limpiando tu casa, cocinando tu comida, lavando tu ropa, cuidando tu hogar como si fuera un santuario, me eches para darle mi lugar a Inés. La misma Inés que me trata como si fuera una empleada doméstica. Laura bajó la mirada, incómoda. No es personal, mamá. Es solo que... No es personal. La interrumpí, y mi voz sonó más fuerte de lo que había planeado. ¿Cómo no va a ser personal? Soy tu madre, Laura. La mujer que te parió, que te crió, que se sacrificó por ti durante 35 años. Y ahora me estás botando de tu casa como si fuera una extraña. No te estoy botando, mamá. Solo creo que sería mejor para todos que tuvieras tu propio espacio. Tu independencia. Mi independencia. Repetí la palabra como si fuera un chiste. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Laura? No es que me eches. Es que no tengas ni siquiera la decencia de decirme la verdad. Dime que Inés te obligó. Dime que Mauricio te presionó. Dime que no tuviste opción. Pero no me vengas con cuentos sobre mi independencia. Laura se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, nerviosa. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. He estado pensando en esto durante semanas. Realmente creo que sería lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Volví a reírme, pero esta vez fue una risa más amarga. ¿Y quién va a cocinar tu desayuno todas las mañanas? ¿Quién va a lavar tu ropa? ¿Quién va a mantener tu casa impecable? Inés. Podemos arreglárnoslas solos, mamá. Somos adultos. Claro que pueden arreglárselas solos. Pudieron hacerlo durante los 2 años que viví aquí, pero encontraron más cómodo tener una empleada doméstica gratuita. Una empleada doméstica que además les pagaba la luz, el agua, la comida. Laura se detuvo en seco. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que no me he dado cuenta? Mi pensión, la venta de mis muebles, mis ahorros. Todo se ha ido en esta casa. En su casa. Desde que llegué aquí, yo he pagado las cuentas de servicios, yo he comprado la comida, yo he mantenido este hogar. Ustedes solo ponen el techo. Mamá, eso no es cierto. Tú quisiste colaborar. ¿Colaborar? ¿Eso es lo que piensas? Que yo quise colaborar. Me levanté del sofá, sintiendo como si mis piernas fueran de gelatina. Laura, yo no quise colaborar. Yo no tuve opción. Llegué aquí quebrada, destruida por la muerte de tu padre, y ustedes me permitieron quedarme a cambio de que me convirtiera en su sirvienta.
Y yo acepté porque era eso o quedarme completamente sola. No es así, mamá. Tú sabes que no es así. Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste conmigo a tomar café sin pedirme que hiciera algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a tu empleada? Laura se quedó en silencio. Sabía que tenía razón y no podía negarlo. Desde que llegué aquí, he sido invisible para ti. Solo existo cuando necesitas que algo esté limpio, que algo esté cocinado, que algo esté arreglado. El resto del tiempo soy un mueble más en tu sala. Mamá, por favor. No. Laura, déjame hablar. Tengo 67 años. Perdí al amor de mi vida hace 2 años. Dejé mi casa, mis recuerdos, mi vida entera para venir a vivir contigo porque pensé que me necesitabas. Pero resulta que solo necesitabas mis servicios. Y ahora que Inés va a venir, ya no los necesitas más. Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve y la miré por última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que cuando yo tenía tu edad, jamás se me habría ocurrido echarle a mi madre de mi casa. Jamás. Porque entendía que los padres no son desechables. Que el amor filial no tiene fecha de vencimiento. Mamá, no digas eso. Yo te amo. No. Laura, tú no me amas. Tú me usas. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. Subí a mi cuarto, ese cuarto que había sido mi refugio durante 2 años, y me senté en la cama. Las manos me temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Miré alrededor y me di cuenta de que no había nada realmente mío ahí. Había traído muy pocas cosas de mi casa, pensando que sería temporal. Había vendido casi todo porque Laura me había dicho que no había espacio. Mi ropa estaba en un pequeño closet que compartía con las cajas de adornos navideños. Mis fotos familiares estaban en una mesita de noche que Laura me había dado porque ya no la usaba. Mis libros estaban en una caja debajo de la cama porque no había estantes disponibles. Había vivido 2 años como una huésped que había sobrepasado su tiempo de estadía. Me levanté y comencé a sacar mi ropa del closet. No tenía maletas grandes, así que usé bolsas de basura. Mientras guardaba mis vestidos, encontré el vestido verde que me había puesto para el funeral de Roberto. Estaba arrugado, olvidado en el fondo del closet como yo estaba olvidada en el fondo de la vida de mi hija. Escuché que Laura subía las escaleras. Sus pasos eran lentos, dudosos. Tocó la puerta suavemente. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Está abierto». Entró y se quedó parada en la puerta, viendo cómo empacaba mis cosas. «¿Qué estás haciendo?» «¿Qué parece que estoy haciendo, Laura?» «Estoy empacando. Me voy esta noche». «¿Esta noche?» «Mamá, no tienes que irte ahora mismo. Podemos buscar un lugar adecuado para ti. Podemos tomarnos el tiempo». «No». La corté firmemente. «No voy a darle más tiempo a esta humillación. Ya decidiste que me tengo que ir, así que me voy. Hoy». «¿Pero a dónde vas a ir?» «Eso no es tu problema, Laura. Yo me las arreglaré. Después de todo, según tú, necesito mi independencia». Laura se sentó en la cama, viendo cómo yo siguiera empacando. «Mamá, no quiero que te vayas así. No quiero que estés molesta conmigo». «¿Molesta?» Me reí otra vez. «Laura, no estoy molesta. Estoy desilusionada. Estoy herida. Estoy destrozada. Pero molesta es una palabra muy pequeña para lo que siento». «Mamá, por favor». «No. Laura, ya tomaste tu decisión. Ahora déjame empacar en paz. Inés puede venir cuando quiera. El cuarto va a estar libre esta noche». Laura se quedó ahí unos minutos más, viendo cómo yo guardaba mi vida en bolsas de basura. Luego se levantó y salió sin decir nada más. Yo seguí empacando, con el corazón partido pero con una extraña sensación de liberación. A las 7 de la noche, mis 67 años de vida estaban empacados en 3 bolsas de basura y una maleta pequeña. Era patético. Toda una vida reducida a eso. Laura estaba en la cocina, evitándome, fingiendo que lavaba los platos que yo siempre lavaba. Mauricio había llegado del trabajo y ella le había contado lo sucedido en susurros.
Lo escuché decir por fin y luego una risa baja. Por fin se iban a librar del estorbo. Bajé mis cosas de una en una. Cada viaje por esas escaleras era como un funeral. El funeral de la relación con mi hija, el funeral de mis ilusiones, el funeral de la mujer que había sido durante 67 años. Laura apareció cuando estaba cargando la última bolsa. Mamá, al menos dime a dónde vas. Dame un número de teléfono. Una dirección. ¿Para qué? ¿Para que me llames cuando necesites que alguien te cuide cuando estés enferma? ¿Para que regrese corriendo cuando Inés te vuelva loca? No. Laura. Si me echas hoy, me echas para siempre. No digas eso. Eres mi madre. No. Fui tu madre. Ahora soy una extraña que está saliendo de tu casa. Cerré la puerta sin mirar atrás. Afuera estaba oscuro y hacía frío. Era octubre y las hojas comenzaban a caer de los árboles. Caminé hasta la esquina cargando mis bolsas como una refugiada en mi propia vida. No tenía auto. Roberto y yo nunca habíamos tenido la necesidad. Siempre habíamos vivido cerca de todo. Pero ahora, parada en esa esquina, me di cuenta de que no tenía absolutamente nada. Tomé un taxi hasta el centro de la ciudad. Le dije al conductor que me llevara a un hotel barato. Me miró por el espejo retrovisor con lástima cuando vio mis bolsas de basura. ¿Está segura, señora? Conozco algunos hoteles mejores por unos pesos más. No tengo muchos pesos, le respondí con honestidad. El más barato que conozca. Me dejó en un hotel que olía a desinfectante y tristeza. El letrero de neón parpadeaba con letras que faltaban, Hot-L Sanra-. La recepcionista era una mujer joven con uñas largas pintadas de verde que masticaba chicle mientras veía la televisión. Ni siquiera me miró cuando le pedí una habitación. Son 400 pesos la noche. Pago por adelantado. Saqué el dinero de mi cartera. Era casi todo lo que tenía en efectivo. ¿Cuánto por una semana? 2.500. Pero no incluye comida ni limpieza. Pagué la semana completa. Me quedaban 200 pesos en la cartera y algunos más en el banco, pero no muchos. Los ahorros de toda una vida se habían ido en mantener la casa de Laura durante 2 años. La habitación era del tamaño de un closet. Una cama individual con sábanas que habían visto mejores días, un televisor viejo que apenas se veía, un baño tan pequeño que tenías que salir para cambiarte de idea. Las paredes eran color mostaza y estaban manchadas de humedad. Había una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban toda la noche. Me senté en la cama y por primera vez en todo el día, lloré. Lloré por Roberto, que había muerto sin saber que su hija me echaría de la casa. Lloré por la niña que había criado con tanto amor y que se había convertido en una extraña. Lloré por mí misma, por esa mujer de 67 años que no tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Esa primera noche no pude dormir. Los ruidos del hotel eran aterradores. Gente gritando en otros cuartos, música a todo volumen, puertas que se cerraban de golpe. Me quedé sentada en la cama, abrazando mi cartera, con miedo de cerrar los ojos. Cada sonido me hacía saltar. No era el tipo de lugar donde una mujer de mi edad debería estar sola. Al día siguiente intenté llamar a Laura. Quería disculparme, quería suplicarle que me dejara regresar, quería tragarme mi orgullo y rogarle como una mendiga. Su teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Hola, has llamado a Laura. Deja tu mensaje después del tono. Su voz sonaba tan alegre, tan despreocupada. Colgué sin dejar mensaje. Lo intenté 3 veces más durante el día. Siempre el buzón. Finalmente le mandé un mensaje de texto. Laura, soy yo. Necesito hablar contigo. Por favor, llámame. Nunca me respondió. Salí a caminar por el centro de la ciudad. No tenía nada más que hacer y quedarme en esa habitación me estaba volviendo loca. Caminé por las calles que había conocido toda mi vida, pero ahora las veía con otros ojos. Era como si me hubiera convertido en una extraña en mi propia ciudad. La gente pasaba a mi lado sin verme, como si fuera invisible. Y tal vez lo era. Tal vez me había vuelto invisible desde el momento en que enviudé. Entré a un café pequeño y pedí un chocolate caliente. Era uno de esos lugares donde Roberto y yo solíamos desayunar los domingos después de misa. La mesera era nueva, no me reconoció.
Me senté en una mesa junto a la ventana y miré a las familias que pasaban. Padres con hijos, abuelas con nietos, parejas jóvenes tomadas de la mano. Todos tenían a alguien. Todos pertenecían a algo. Yo era la única que estaba completamente sola. Cuando terminé mi chocolate, me di cuenta de que era lo único que había comido en todo el día. En casa de Laura siempre cocinaba 3 comidas al día, pero ahora no tenía hambre. Era como si el dolor hubiera llenado mi estómago, dejando no espacio para la comida. Regresé al hotel cuando ya estaba oscureciendo. La recepcionista seguía ahí, viendo la misma televisión, masticando el mismo chicle. Me preguntó si necesitaba algo más. Le dije que no, pero lo que realmente necesitaba era a mi hija. Necesitaba que alguien me dijera que todo iba a estar bien. Necesitaba que alguien me abrazara y me dijera que no estaba sola en el mundo. La segunda noche fue peor que la primera. Los ruidos continuaron, pero esta vez había una pareja peleando en el cuarto de al lado. Gritos, golpes en las paredes, puertas que se azotaban. En un momento pensé en llamar a la recepción, pero luego me di cuenta de que probablemente era normal en un lugar como ese. Intenté llamar a Laura otra vez. Otra vez el buzón. Esta vez dejé un mensaje. Hija, soy tu mamá. Estoy en un hotel en el centro. No estoy bien. Por favor, llámame. Te necesito. Mi voz se quebró al final. Colgué sintiéndome más humillada que nunca. Al tercer día, la desesperación comenzó a convertirse en algo diferente. Seguía doliendo, seguía sintiéndome abandonada, pero había una pequeña chispa de algo que no sabía identificar. Tal vez era rabia. Tal vez era determinación. O tal vez era simplemente la necesidad de sobrevivir. Fue ese día cuando decidí revisar los papeles que había traído de mi casa. Estaban en una carpeta vieja en el fondo de mi maleta. Documentos de Roberto, papeles del seguro, escrituras, cosas que nunca había entendido bien porque él siempre se encargaba de todo eso. Pero ahora no tenía más opción que entenderlos. Y fue ahí, entre esos papeles amarillentos y polvorientos, donde encontré algo que cambiaría todo. Entre los papeles viejos de Roberto encontré una carpeta manila que nunca había visto antes. Estaba sellada con cinta adhesiva amarillenta y tenía mi nombre escrito con la letra cuidadosa de mi esposo, para Eugenia, abrir solo en caso de emergencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de emergencia había previsto Roberto? ¿Y por qué nunca me había hablado de esto? Con manos temblorosas rompí la cinta y abrí la carpeta. Dentro había documentos que no entendía, papeles legales con sellos y firmas, y una carta manuscrita con la letra de Roberto. Tomé la carta primero. Estaba fechada apenas 2 meses antes de su muerte. Mi querida Eugenia, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y que te encuentras en una situación difícil. Sé que siempre te he protegido de los temas financieros porque quería que te preocuparas solo por ser feliz, pero ahora necesitas saber la verdad. Mis manos temblaron tanto que tuve que dejar la carta sobre la pequeña mesa del hotel para poder seguir leyendo. Durante todos nuestros años de matrimonio, no solo trabajé como contador para otras personas. También hice inversiones, compré propiedades, construí un patrimonio que siempre mantuve en secreto para protegerte de cualquier problema. Todo está a tu nombre, Eugenia. Todo siempre estuvo a tu nombre. No podía creer lo que estaba leyendo. Roberto, mi Roberto que siempre se quejaba de lo caro que estaba todo, que siempre me decía que teníamos que ahorrar, que vivíamos con lo justo. Eres propietaria de 3 edificios de apartamentos en el centro de la ciudad. También tienes acciones en 5 empresas diferentes y una cuenta de ahorros en el Banco Nacional que solo tú puedes manejar. Los documentos están todos en esta carpeta. El señor Gilberto Mendoza, del bufete Mendoza y Asociados, tiene instrucciones de ayudarte con todo. Su teléfono está al final de esta carta. Dejé la carta y tomé los otros papeles. Escrituras de propiedades, certificados de acciones, estados de cuenta bancarios. Los números que veía no podían ser reales. Era imposible. Roberto y yo habíamos vivido de manera modesta toda la vida. ¿Cómo era posible que tuviéramos tanto dinero? Seguí leyendo la carta. Sé que te preguntarás por qué nunca te dije nada. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que la gente se acercara a nosotros por interés. Miedo de que Laura nos viera como un banco personal. Miedo de que cambiaras,
aunque sabía que tú nunca cambiarías. Pero sobre todo, tenía miedo de perder la vida simple y feliz que habíamos construido juntos. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Roberto me había estado protegiendo incluso después de muerto. También hay algo más que necesitas saber. El edificio donde vive Laura, el apartamento donde has estado viviendo estos 2 años, es nuestro. Es tuyo. Laura paga renta a una empresa de administración que manejo desde hace 5 años, pero ella nunca supo que nosotros éramos los propietarios. Pensé que si algún día ella te necesitaba de verdad, podrías revelarle la verdad. Si te está lastimando, también puedes usarla. Me quedé sin aire. Laura me había echado de mi propia propiedad. Mi propia hija me había humillado y echado de un apartamento que era mío. La ironía era tan cruel que no sabía si reír o llorar. Por favor, Eugenia, no dejes que nadie te trate mal nunca más. Tienes los recursos para ser independiente, para ser libre, para hacer lo que quieras con tu vida. Úsalos. Mereces ser feliz. Mereces ser respetada. Y si alguien no te respeta, incluida nuestra hija, tienes el poder para alejarte de esa persona. La carta terminaba con: te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cuídate, mi amor. Roberto. Me quedé sentada en esa cama horrible del hotel barato, rodeada de papeles que significaban que era rica, que nunca más tendría que depender de nadie, que tenía poder. Pero lo que más me impactó no fue el dinero. Fue darme cuenta de que Roberto me había amado tanto que había planeado cuidarme incluso después de morir. Al día siguiente llamé al número que Roberto había dejado en la carta. Gilberto Mendoza contestó al segundo timbrazo. Señora Eugenia, dijo con una voz cálida. He estado esperando su llamada durante 2 años. ¿Está bien? ¿Dónde se encuentra? Le expliqué mi situación. Le conté del hotel, de Laura, de todo lo que había pasado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Señora, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Hay muchas cosas que necesitamos revisar y arreglar. Y también necesito decirle que Roberto me dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si algo así llegaba a pasar. ¿Qué tipo de instrucciones? Instrucciones sobre cómo protegerla de cualquier persona que quisiera aprovecharse de usted, incluida su hija. 1 hora después estaba sentada en la elegante oficina de Gilberto Mendoza. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos bondadosos. Había conocido a Roberto desde la universidad y habían mantenido una amistad de toda la vida. Roberto me habló mucho de usted, me dijo mientras revisábamos los documentos. Siempre decía que era la mujer más buena del mundo, pero que esa bondad la hacía vulnerable. Me pidió que si algo le pasaba a él, yo me asegurara de que nadie se aprovechara de usted. Me mostró estados de cuenta que no podía creer. Los 3 edificios que poseía generaban rentas mensuales que eran más de lo que Roberto y yo habíamos gastado en un año completo. Las acciones habían crecido tanto en valor que valían más que todo lo que pensé que tendríamos en toda la vida. Y sobre el apartamento donde vive su hija, continuó Gilberto, Roberto me pidió que si ella la trataba mal, yo debía ayudarla a tomar medidas. ¿Quiere que procedamos? ¿Qué tipo de medidas? Bueno, para empezar, podemos cancelar su contrato de arrendamiento. El apartamento es suyo. Usted puede pedirle que se vaya cuando quiera. Por primera vez en días, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de algo mucho más poderoso. Era una sonrisa de justicia. También, continuó Gilberto, Roberto dejó instrucciones de que si usted decidía tomar medidas contra alguien que la hubiera lastimado, yo debía ayudarla a hacerlo de la manera más efectiva posible. ¿Entiende lo que esto significa? Creo que sí. Roberto la amaba mucho, señora Eugenia. Pero también sabía que usted era demasiado buena para defenderse sola. Por eso me pidió que fuera yo quien la ayudara a ser fuerte cuando llegara el momento. Gilberto me explicó que había una cuenta bancaria que solo yo podía manejar, con una cantidad de dinero que me permitiría vivir cómodamente el resto de mi vida sin preocuparme nunca más por nada. También me explicó que tenía poder legal sobre las propiedades y que podía tomar decisiones sobre los contratos de arrendamiento. ¿Qué quiere hacer primero, señora Eugenia? Pensé en Laura, durmiendo tranquilamente en mi apartamento, planeando la llegada de Inés, celebrando que se había librado de su madre. Pensé en Mauricio,
riéndose de que por fin se habían deshecho del estorbo. Pensé en todos los desayunos que había preparado, toda la ropa que había lavado, toda la humillación que había soportado. Primero, le dije a Gilberto, quiero salir de ese hotel horrible. ¿Puede ayudarme a encontrar un lugar digno donde vivir? Por supuesto. Conozco algunos apartamentos muy buenos en la zona norte de la ciudad. Y después, continué, sintiendo como algo frío y calculador comenzaba a crecer en mi pecho, quiero que me ayude a planear cómo recuperar mi dignidad. Gilberto sonrió. Roberto sabía que este día llegaría. Y me alegra mucho poder ayudarla. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí bien. No en el hotel horrible, sino en un apartamento amueblado precioso que Gilberto me había conseguido. Era temporal, mientras decidía qué hacer a largo plazo, pero era limpio, seguro, y lo más importante, era mío. Mientras me quedaba dormida, pensé en Roberto y en cómo me había cuidado incluso después de morir. Pero sobre todo, pensé en Laura y en lo sorprendida que se iba a llevar cuando descubriera quién era realmente su madre. La guerra apenas estaba comenzando. Los siguientes días los dediqué a estudiar cada documento que Roberto había dejado. Gilberto me visitaba todas las mañanas en mi nuevo apartamento temporal, trayendo más papeles, explicándome detalles que no entendía, ayudándome a entender el poder que ahora tenía en mis manos. Era como despertar de un sueño de 67 años y descubrir que era otra persona completamente diferente. Su esposo era un genio financiero, me explicó Gilberto mientras tomábamos café en mi nueva sala. Pero más que eso, era un hombre que la amaba profundamente. Cada inversión que hizo, cada propiedad que compró, cada decisión financiera que tomó durante 40 años fue pensando en protegerla a usted. Me mostró fotografías de los 3 edificios que poseía. Eran construcciones hermosas en el centro de la ciudad, con apartamentos que se alquilaban a familias de clase media. Roberto había comprado el primero cuando Laura tenía 15 años, el segundo cuando ella entró a la universidad, y el tercero justo después de que se casara con Mauricio. Y Laura nunca supo nada. Nada. Roberto era muy específico sobre eso. Quería que ella se forjara su propio camino, que no dependiera del dinero de ustedes. Decía que era la única manera de saber si realmente los amaba por quienes eran y no por lo que tenían. Qué irónico. Roberto había querido proteger a Laura de la codicia, y al final ella me había echado pensando que yo era una carga económica, sin saber que yo era quien había estado manteniendo su estilo de vida durante años. Gilberto me explicó que las transferencias automáticas que yo había estado haciendo desde mi cuenta de pensión a la cuenta de Laura habían sido solo una pequeña parte de lo que realmente le estaba dando. Sin que yo lo supiera, Roberto había configurado el sistema para que parte de las rentas de mis edificios se transfiriera automáticamente a una cuenta que cubría los gastos del apartamento donde vivía Laura. Usted ha estado subsidiando la vida de su hija durante 5 años, desde antes de que su esposo muriera. Ella piensa que puede pagar ese apartamento con el sueldo de Mauricio, pero la realidad es que usted ha estado pagando la diferencia. ¿Y qué pasa si cancelo esas transferencias? En 3 meses no podrían pagar la renta. Tendrían que mudarse a algo mucho más pequeño, mucho más barato. Esa información me dio una idea. Una idea que me hizo sonreír por primera vez en muchos días. Durante la siguiente semana, cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias. Cancelé todas las transferencias automáticas. Bloqueé todas las ayudas económicas que habían estado llegando a Laura sin que ella lo supiera. También le pedí a Gilberto que contratara a un investigador privado para que me diera un reporte completo sobre la situación financiera de Laura y Mauricio. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señora Eugenia?, me preguntó Gilberto. Completamente segura. Mi hija me echó de la casa porque pensó que yo era una carga. Quiero que descubra que se siente ser realmente una carga. El investigador me trajo el reporte 3 días después. Laura y Mauricio vivían por encima de sus posibilidades. Tenían deudas de tarjetas de crédito, un préstamo para el auto que apenas podían pagar, y gastos mensuales que superaban sus ingresos por casi el 30%. La única razón por la que podían mantener ese estilo de vida era por las transferencias automáticas que yo había estado haciendo sin saberlo. También investigué sobre los padres de Mauricio, me dijo el investigador. Inés y su esposo Simón están pasando por una situación económica muy difícil. Perdieron su casa el mes pasado y efectivamente necesitan un lugar donde quedarse. Pero no es temporal. Es permanente. Perfecto.
Laura no solo me había echado por conveniencia, sino que había mentido sobre las razones. No era una visita temporal de los suegros. Era una invasión permanente. Y yo había sido sacrificada para hacer espacio para ellos. Decidí que era hora de empezar a mover mis fichas, pero no de manera obvia. Roberto me había enseñado, a través de sus documentos y las instrucciones que le había dejado a Gilberto, que el verdadero poder no se ejerce gritando. Se ejerce en silencio, estratégicamente, dejando que las consecuencias hablen por sí solas. Lo primero que hice fue comprar la empresa donde trabajaba Mauricio. Era una pequeña compañía de contabilidad que estaba pasando por dificultades financieras. Con la ayuda de Gilberto y usando una empresa ficticia como pantalla, hice una oferta que no pudieron rechazar. En menos de 2 semanas, era la nueva dueña de la empresa donde mi yerno trabajaba, pero él no tenía idea. ¿Y ahora qué piensa hacer?, me preguntó Gilberto. Nada todavía. Solo voy a observar. Quiero ver cómo se desarrollan las cosas cuando el dinero se agote. No tuve que esperar mucho. A las 3 semanas de haber cancelado las transferencias, Laura me llamó por primera vez desde la noche que me había echado. ¿Mamá? Su voz sonaba nerviosa, insegura. Hola, Laura. ¿Cómo estás? ¿Dónde has estado? He tratado de llamarte, pero tu teléfono siempre está apagado. Mentira. Yo había visto todas sus llamadas perdidas, 3 en total, todas después de las 11 de la noche, probablemente cuando ya había intentado resolver sus problemas de otras maneras. Estoy bien. Conseguí un lugar para vivir. Me alegra saber eso. Oye, mamá, necesito preguntarte algo. ¿Tuviste algún problema con el banco? Porque las transferencias que siempre haces se detuvieron y... Ahí estaba. No me había llamado porque me extrañara. Me había llamado porque el dinero había dejado de llegar. ¿Qué transferencias, Laura? Las que siempre haces. Para ayudarnos con los gastos. Se detuvieron hace 3 semanas y cuando llamé al banco me dijeron que tú las habías cancelado. Ah, esas transferencias. Sí, las cancelé. Hubo un silencio largo. ¿Por qué? Porque ya no vivo contigo, Laura. Pensé que había quedado claro cuando me echaste que ya no formo parte de tu vida. Y si no formo parte de tu vida, no veo por qué debería formar parte de tus gastos. Mamá, no digas eso. Tú siempre formas parte de mi vida. No, Laura. Formaba parte de tu vida cuando necesitabas una empleada doméstica gratuita y una fuente de ingresos extra. Ahora que tienes a Inés para que haga el trabajo de la casa y ya no necesitas mi dinero. No es así, mamá. Te extraño mucho. ¿Me extrañas o extrañas mi dinero? Otro silencio largo. Mamá, por favor. Estamos pasando por una situación muy difícil. Mauricio está teniendo problemas en el trabajo, los gastos han aumentado con los padres de él aquí, y realmente necesitamos tu ayuda. ¿Mauricio está teniendo problemas en el trabajo? ¿Qué tipo de problemas? La empresa fue vendida y los nuevos dueños están revisando todo. Hay rumores de que van a despedir gente. Estamos muy preocupados. Qué interesante. Los nuevos dueños, es decir, yo, efectivamente estaban revisando todo. Y efectivamente había planes de despedir gente. Específicamente a Mauricio. Lo siento mucho, Laura. Pero como me dijiste, es mejor que sea independiente. Y parte de ser independiente es manejar mi propio dinero. Mamá, por favor. Solo esta vez. Solo hasta que las cosas se estabilicen. No, Laura. Tú tomaste tu decisión cuando me echaste. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Pero es que no entiendes. Podríamos perder el apartamento. Y yo perdí mi hogar cuando me echaste y me las arreglé. Estoy segura de que tú también podrás arreglártelas. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente Laura estaba experimentando lo que yo había sentido, la desesperación, la incertidumbre, el miedo. Tristeza porque había llegado a este punto con mi propia hija. Pero no había terminado. Esto era solo el comienzo. Esa noche, Gilberto vino a visitarme con más documentos. Los nuevos reportes financieros de Laura y Mauricio, me dijo.
Están en una situación muy complicada. Si Mauricio pierde el trabajo, no podrán pagar ni la mitad de sus gastos mensuales. ¿Y cuándo piensa despedirlo? Cuando usted dé la orden. Miré por la ventana de mi nuevo apartamento. Afuera, la ciudad continuaba con su vida normal. Familias cenando juntas, hijos que amaban a sus padres, padres que no eran echados como perros de las casas de sus hijos. Pero mi familia había decidido que yo no merecía esa normalidad. Todavía no, le dije a Gilberto. Quiero que sufra un poco más. Quiero que sienta la angustia, la desesperación, la impotencia. Quiero que sepa lo que se siente no tener a dónde recurrir. Como usted ordene, señora Eugenia. Mientras Gilberto se iba, me preparé un té y me senté en mi nuevo sofá. Roberto había tenido razón. El poder no estaba en gritar, estaba en el control silencioso. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía el control total. Durante las siguientes semanas me dediqué a observar desde las sombras cómo se desmoronaba la vida perfecta de Laura y Mauricio. Había contratado a Verónica, una vecina del edificio donde ellos vivían, para que me mantuviera informada de todo lo que pasaba. Verónica había sido amiga mía durante años, pero Laura nunca la había tratado bien, así que estaba más que dispuesta a ayudarme. Las peleas son constantes, me reportaba Verónica durante nuestras llamadas diarias. Anoche escuché a Laura gritándole a Mauricio sobre las cuentas. Y esta mañana vi a Inés en el balcón, llorando. Se veía muy angustiada. Inés llorando. La misma Inés que me había tratado como basura durante 2 años. La misma que había llegado a mi casa con aires de superioridad y me había hecho sentir como una intrusa. Ahora estaba llorando porque su perfecta estadía gratuita se estaba convirtiendo en una pesadilla financiera. ¿Y Laura? ¿Cómo se ve? Muy mal, Eugenia. Ha perdido peso, siempre está nerviosa, y ayer la vi vendiendo algunos de sus electrodomésticos a los vecinos. Vendió la licuadora cara que tenía y el microondas nuevo. Perfecto. Laura estaba empezando a desesperarse. Estaba vendiendo sus cosas para poder pagar las cuentas básicas. Pronto tendría que empezar a vender cosas más importantes, cosas que realmente le doliera perder. También he visto que Mauricio sale muy temprano y regresa muy tarde. Parece que está buscando trabajo extra. Era cierto. Mauricio estaba trabajando como conductor de taxi en las noches, después de su trabajo en la empresa de contabilidad. Lo que él no sabía era que su jefe, es decir yo, ya había decidido su destino. Solo estaba esperando el momento perfecto para ejecutar el siguiente paso de mi plan. Gilberto venía a visitarme todos los miércoles para revisar los reportes financieros y planear los siguientes movimientos. Era como jugar ajedrez, pero con vidas reales. Y por primera vez en mi vida, yo era quien movía las fichas. Los padres de Mauricio están causando más gastos de los esperados, me informó Gilberto en una de nuestras reuniones. Simón necesita medicamentos caros para el corazón, e Inés requiere fisioterapia por un problema en la cadera. Los gastos médicos los están ahogando. ¿Y Laura cómo está manejando todo esto? Según nuestros informes, está trabajando horas extras en su oficina, pero su sueldo apenas cubre la comida. Han tenido que pedir prestado dinero a varios amigos. ¡Qué interesante! Laura, que me había echado por ser una carga económica, ahora era ella quien estaba siendo una carga para sus amigos. La ironía era deliciosa. Quiere que procedamos con el despido de Mauricio. No todavía. Quiero que primero reciban el aviso de desalojo. Aviso de desalojo. Sí. Es hora de que sepan que van a perder el apartamento. Quiero que sientan esa desesperación, ese pánico de no saber dónde van a vivir. Quiero que experimenten exactamente lo que yo sentí cuando Laura me echó. Gilberto preparó los documentos legales. Como propietaria del edificio, tenía todo el derecho de cancelar el contrato de arrendamiento de Laura. Técnicamente, ella había violado los términos del contrato al tener a 4 adultos viviendo en un apartamento aprobado para 2 personas sin autorización del propietario. El aviso de desalojo llegó un jueves por la mañana. Verónica me llamó apenas 30 minutos después. Eugenia, deberías haber visto la cara de Laura cuando abrió ese sobre. Se puso completamente blanca. Comenzó a temblar y luego se puso a llorar en medio del pasillo. Inés salió a ver qué pasaba y cuando leyó el documento, también se puso a llorar. ¿Y Mauricio?
Estaba en el trabajo, pero Laura lo llamó gritando. Pude escuchar la conversación desde mi apartamento porque estaba hablando muy fuerte. Le decía que tenían 30 días para salir del apartamento, que el propietario había cancelado el contrato, que no sabía qué iban a hacer. 30 días. El mismo tiempo que Laura me había dado mentalmente para adaptarme a mi nueva situación cuando me echó. Pero ella no había tenido ni la cortesía de darme esos 30 días. Me había echado esa misma noche. Mi teléfono sonó 3 horas después. Era Laura, y su voz sonaba completamente desesperada. Mamá. Hola, Laura. Mamá, necesito tu ayuda urgentemente. Algo terrible está pasando. ¿Qué cosa terrible? Nos van a desalojar del apartamento. El propietario canceló nuestro contrato y tenemos 30 días para salir. No sé qué vamos a hacer. No tenemos dinero para el depósito de otro lugar, y con los padres de Mauricio aquí, necesitamos un apartamento grande que no podemos pagar. Hizo una pausa, esperando que yo dijera algo, pero mantuve silencio. Mamá, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Puedes ayudarnos? ¿Podrías prestarnos dinero para el depósito de un apartamento nuevo? Te prometo que te lo devolvemos en cuanto podamos. No. ¿No? ¿Por qué no? Por la misma razón que tú no pudiste ayudarme cuando me echaste, Laura. No tengo dinero extra para resolver los problemas de otras personas. Pero soy tu hija. Y yo soy tu madre. Eso no te impidió echarme cuando te convino. Mamá, por favor. Estoy desesperada. No sé qué vamos a hacer. Inés está enferma, Simón necesita sus medicamentos, y nosotros no tenemos dinero para mudarnos. Tal vez deberían buscar un lugar más barato. Tal vez un lugar más pequeño, más acorde a sus posibilidades reales. No puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Cuando me echaste, me dijiste que era hora de que fuera independiente. Ahora es hora de que tú seas independiente también. Pero no es lo mismo. ¿No? ¿Por qué no es lo mismo, Laura? ¿Porque yo tengo 67 años y se supone que es más fácil para mí empezar de cero? ¿Porque yo no tengo una familia que mantener, como si yo no fuera familia tuya? Laura comenzó a llorar del otro lado de la línea. Mamá, por favor. Te necesito. Ahora me necesitas. Cuando tenías casa pagada, comida en la mesa, ropa limpia y una empleada doméstica gratuita, no me necesitabas. Ahora que tienes problemas, ahora sí me necesitas. No es así, mamá. ¿No? Entonces dime, Laura, ¿cuántas veces me llamaste después de echarme para preguntarme cómo estaba? ¿Cuántas veces te preocupaste por saber si tenía comida, si tenía un lugar seguro donde dormir, si estaba bien? Silencio. Te voy a decir cuántas veces. 0. Hasta que el dinero dejó de llegar a tu cuenta. Mamá, por favor, no seas así. Sé que me equivoqué, pero ahora mismo necesito tu ayuda. Y yo necesitaba la tuya cuando me echaste. La diferencia es que yo no te la pedí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te diga? No quiero que hagas nada, Laura. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer cuando me echaste de tu casa. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Mamá, si no nos ayudas, vamos a terminar en la calle. Yo terminé en un hotel de mala muerte cuando me echaste, y sobreviví. Estoy segura de que tú también encontrarás la manera. Colgué el teléfono y me serví una taza de té. Por primera vez en muchos años, me sentía poderosa. No era una sensación agradable exactamente, pero era mejor que sentirse indefensa y humillada. Esa noche, Verónica me llamó para darme el reporte del día. Laura llegó con una cara horrible. Eugenia. Se veía como si hubiera llorado durante horas. Mauricio llegó del trabajo y tuvieron una pelea terrible. Yo pude escuchar desde mi apartamento porque están gritando mucho últimamente. ¿De qué pelearon? Mauricio le gritaba que por qué no había podido conseguir ayuda de ti, que para qué servía tener una madre si no te iba a ayudar en momentos difíciles. Laura le gritaba de vuelta que tú habías cambiado, que nunca había sido así, que algo raro estaba pasando. Mauricio tenía razón en una cosa. Yo había cambiado. La Eugenia, que había sido empleada doméstica durante 2 años, ya no existía.
En su lugar había una mujer que había descubierto que tenía poder, que tenía recursos, y que no tenía que tolerar que nadie la tratara mal nunca más. También escuché que Inés les está presionando para que encuentren una solución rápido. Les dijo que ella y Simón no pueden vivir en la calle, que si no encuentran un apartamento nuevo, van a tener que irse a vivir con otro de sus hijos. Perfecto. Inés, que había sido parte del problema original, ahora se estaba convirtiendo en una presión adicional. Era como ver caer fichas de dominó, una después de la otra. El plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. Pero esto era solo el comienzo. El verdadero golpe todavía estaba por venir. El lunes siguiente llegó el momento que había estado esperando. Gilberto me llamó temprano por la mañana con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Es hora, señora Eugenia. Mauricio acaba de llegar a la oficina. Los documentos de despido están listos. ¿Quiere que procedamos? Sí, pero quiero que sea yo quien se lo diga. ¿Está segura? Podríamos hacerlo de manera más discreta. No. Quiero mirarlo a los ojos cuando sepa que su vida perfecta se está desmoronando. Quiero que sepa quién tiene el poder ahora. Me vestí con cuidado esa mañana. Elegí un traje gris elegante que había comprado la semana anterior, zapatos nuevos, y me arreglé el cabello en el salón. Quería verme poderosa, quería verme como la propietaria de una empresa, no como la suegra humillada que Mauricio recordaba. Llegué a la oficina a las 10 de la mañana. La recepcionista me miró con curiosidad cuando pedí hablar con Mauricio. ¿De parte de quién? De la nueva propietaria. Mauricio salió a recibirme 5 minutos después. Su cara cambió completamente cuando me vio. Pasó de la sonrisa profesional que había preparado para la nueva propietaria a una expresión de shock total. ¿Eugenia? ¿Qué haces aquí? Hola, Mauricio. Podemos hablar en privado. Me llevó a su pequeña oficina, cerrando la puerta detrás de nosotros. Estaba visiblemente nervioso, y yo podía entender por qué. Su suegra, a quien él había ayudado a echar de la casa, estaba parada en su oficina diciendo que era la nueva propietaria de la empresa. No entiendo qué está pasando, dijo, sentándose detrás de su escritorio como si eso le diera algún tipo de protección. Es muy simple, Mauricio. Soy la nueva dueña de esta empresa. La compré hace 3 semanas. Eso es imposible. Usted no tiene dinero para comprar una empresa. ¿No? ¿Cómo estás tan seguro de eso? Mauricio se quedó callado, procesando la información. Pude ver el momento exacto en que comenzó a entender las implicaciones de lo que le estaba diciendo. Y como nueva propietaria, continué, he estado revisando el desempeño de todos los empleados. Tu rendimiento ha sido particularmente decepcionante. Mi rendimiento es excelente. Nunca he tenido quejas. ¿No? Porque según los registros, has estado llegando tarde frecuentemente en las últimas semanas. También has estado usando el teléfono de la oficina para llamadas personales. Y tu actitud hacia algunos de tus compañeros de trabajo deja mucho que desear. Eso no es cierto. ¿No es cierto que le dijiste a tu compañera Sandra que las mujeres mayores no deberían trabajar porque son menos eficientes? ¿No es cierto que comentaste que las suegras son una plaga que hay que eliminar? Mauricio se puso pálido. Yo nunca dije eso. Tengo testigos, Mauricio. Y grabaciones. Era mentira, por supuesto. Pero la cara de pánico que puso me confirmó que había dicho cosas parecidas. Hombres como Mauricio siempre hablaban mal de las mujeres, especialmente de las mujeres mayores. Era su naturaleza. Mira, Eugenia, comenzó, tratando de sonar conciliador, si esto es por lo que pasó en la casa, podemos hablar. Laura está muy arrepentida. Todos estamos muy arrepentidos. ¿Así? ¿Cuándo se arrepintieron? ¿Antes o después de recibir el aviso de desalojo? Desde el momento en que te fuiste. Laura ha llorado todas las noches. Qué raro, porque cuando la llamé la primera semana después de irme, ni siquiera me devolvió las llamadas. Mauricio se removió incómodo en su silla. Estaba confundida. No sabía cómo manejar la situación. Y ahora sí sabe. Ahora que necesita dinero, ahora sí sabe cómo manejar la situación. No es así, Eugenia.
De verdad no es así. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto, Mauricio? Que ustedes me echaron porque pensaron que yo era una carga. Una vieja inútil que solo les daba problemas. Y resulta que yo era quien estaba pagando su estilo de vida. ¿De qué hablas? Del apartamento donde vives. De las cuentas que pueden pagar. De la vida cómoda que han tenido durante 5 años. Todo eso ha sido posible gracias a mi dinero. Mauricio me miró como si estuviera loca. Eso es imposible. Nosotros pagamos nuestras propias cuentas. ¿De verdad? ¿Con qué dinero? ¿Con tu sueldo de contador que apenas llega a los 15,000 pesos al mes? ¿Con el sueldo de Laura de 12,000? ¿Cómo crees que han podido pagar un apartamento de 8,000 pesos de renta, más servicios, más comida, más gastos? Vi el momento exacto en que comenzó a hacer los cálculos en su cabeza. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que los números no cuadraban. Imposible, murmuró. Durante 5 años, Mauricio, mi difunto esposo y después yo hemos estado subsidiando su vida. Roberto configuró el sistema para que ustedes pudieran vivir cómodamente sin saber de dónde venía el dinero extra. Y cuando me echaron, cancelé todos esos subsidios. No puede ser cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué crees que de repente no pueden pagar las cuentas? ¿Por qué crees que Laura está vendiendo electrodomésticos? ¿Por qué crees que tú estás trabajando como taxista en las noches? Mauricio se quedó en silencio, procesando toda la información. Era como ver a un hombre darse cuenta de que había estado viviendo una mentira durante años. Pero todo eso ya es historia, continué. Ahora estamos aquí para hablar de tu futuro laboral. O más bien, de la falta de él. ¿Qué quieres decir? Que estás despedido, Mauricio. Efectivo inmediatamente. No puedes hacer eso. Tengo derechos laborales. Por supuesto que puedes apelar. Puedes ir con el Ministerio de Trabajo, puedes contratar un abogado, puedes hacer todo lo que quieras. Pero mientras tanto, tu sueldo se suspende hoy. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Tienes 1 hora para limpiar tu escritorio y entregar todas las llaves y documentos de la empresa. Eugenia. Espera. Por favor. Podemos arreglar esto. Puedo hablar con Laura. Podemos solucionar lo que pasó en casa. ¿Ahora quieres solucionar las cosas? ¿Ahora que te quedas sin trabajo? ¿Ahora que van a perder el apartamento? ¡Qué conveniente! Por favor. Tengo una familia que mantener. Los padres de Laura están enfermos. Necesitamos el dinero. ¿Los padres de Laura? ¿Te refieres a Inés y Simón? ¿Los mismos que vinieron a ocupar mi lugar en la casa? Eugenia, por favor. No, Mauricio. Cuando me echaron, nadie se preocupó por cómo iba a mantenerme. Nadie se preocupó por si tenía dinero, si tenía un lugar donde vivir, si iba a estar bien. Ahora que ustedes están en esa situación, ahora sí quieren hablar. Te prometo que si me das una oportunidad, vamos a invitarte de vuelta a la casa. Podemos ser una familia otra vez. ¿Una familia? ¿Como cuando me trataban como empleada doméstica? ¿Como cuando Inés me humillaba delante de todos? ¿Como cuando Laura me echó para hacer espacio para sus suegros? Mauricio se acercó a mí, casi suplicando. Eugenia, sé que nos equivocamos. Sé que Laura se equivocó. Pero no puedes destruir nuestras vidas por eso. Yo no estoy destruyendo nada, Mauricio. Ustedes construyeron su vida sobre una mentira, sobre dinero que no era suyo, sobre una generosidad que daban por sentada. Yo solo quité el sostén artificial que mantenía esa mentira en pie. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que te digamos? No quiero que hagan nada. No quiero que me digan nada. Quiero que experimenten lo que yo experimenté cuando me echaron, la desesperación, la humillación, la sensación de no tener a dónde recurrir. Pero nosotros tenemos niños que pensar. Comenzó, y luego se detuvo, dándose cuenta de que había mentido. Laura y él no tenían hijos. ¿Niños? ¿Qué niños, Mauricio? Se puso rojo de vergüenza. Quise decir, los padres de Laura. Los padres de Laura son adultos mayores que tomaron la decisión de echar a otra adulta mayor para poder vivir cómodamente.
Ahora pueden vivir con las consecuencias de esa decisión. Salí de la oficina dejando a Mauricio completamente destruido. En una hora, Gilberto me llamó para confirmar que había limpiado su escritorio y se había ido. ¿Cómo se veía?, le pregunté. Como un hombre que acaba de descubrir que no conocía su propia vida. Perfecto. El primer dominó había caído. Ahora era cuestión de tiempo antes de que cayeran todos los demás. Esa tarde, Verónica me llamó con un reporte que superó todas mis expectativas. Su voz sonaba emocionada, como si estuviera narrando una telenovela en vivo. Eugenia, tienes que escuchar esto. Mauricio llegó a las 2 de la tarde, 3 horas antes de lo normal. Laura salió corriendo a recibirlo preguntándole por qué había llegado tan temprano. Y entonces él le gritó, «Me despidieron. Tu madre me despidió». Me senté en mi sillón favorito con una taza de té, preparándome para disfrutar cada detalle. Laura se quedó completamente confundida. Le preguntaba, ¿de qué hablas? ¿Cómo va a despedirte mi madre? Y Mauricio le gritó, porque tu madre es la nueva dueña de la empresa. Porque tu madre tiene dinero y nosotros somos unos idiotas que no sabíamos nada. Excelente. Mauricio había hecho mi trabajo por mí. Había sido él quien le había dado la noticia a Laura de que su madre no era la vieja indefensa que habían pensado. ¿Y qué dijo Laura? Eugenia, nunca había visto a alguien tan confundida en mi vida. Laura se sentó en el suelo del pasillo y comenzó a llorar. Decía, no entiendo nada. Mi madre no tiene dinero. Mi madre está viviendo en un hotel barato. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que Laura no entendía. Durante toda su vida había visto a sus padres vivir de manera modesta, ahorrando cada peso, sin lujos ni extravagancias. Nunca se había imaginado que detrás de esa modestia había una fortuna considerable. Mauricio le explicó todo lo que tú le habías dicho en la oficina. Lo del apartamento, lo del dinero que habían estado recibiendo sin saberlo, todo. Laura no podía creerlo. Seguía diciendo, eso es imposible. Papá era contador, no era rico. Vivíamos en una casa pequeña, nunca tuvimos dinero. Pobre Laura. Roberto había hecho tan buen trabajo manteniendo el secreto que incluso su propia hija había creído que éramos pobres. Había sido su manera de protegerla de la codicia, de asegurarse de que nos amara por quienes éramos y no por lo que teníamos. Pero lo mejor vino después, Eugenia. Inés salió a ver qué pasaba con todo el escándalo, y cuando se enteró de que Mauricio había perdido el trabajo, se puso furiosa. Le gritó, ¿cómo vas a perder el trabajo justo ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Inés entrando en pánico. La misma Inés que había llegado a mi casa como si fuera una reina, exigiendo que me fuera para hacer espacio para ella. Ahora estaba desesperada porque su plan perfecto se estaba desmoronando. Y ahí fue cuando Laura perdió completamente la compostura. Le gritó a Inés, todo esto es tu culpa. Si no hubieras venido, mi madre seguiría aquí. Si no te hubiera hecho caso, mi madre no nos habría hecho esto. Nunca había escuchado a Laura gritarle así a Inés. Finalmente Laura se estaba dando cuenta de que había sacrificado a su madre por complacer a su suegra. Había tomado 48 horas de crisis financiera, pero por fin estaba viendo la realidad. ¿Y qué respondió Inés? Inés se puso a llorar y dijo, yo no sabía que tu madre era rica. Si hubiera sabido, nunca habría sugerido que se fuera. Podríamos haber vivido todos juntos. Eugenia admitió que había sido idea suya echarte. Por supuesto que había sido idea de Inés. Laura nunca habría tenido el valor de echarme por su propia cuenta. Había necesitado que su suegra la manipulara, que le metiera la idea en la cabeza, que la convenciera de que yo era un estorbo. Mauricio también se puso furioso con Inés. Le gritó, claro que no sabías. Porque eres una estúpida que solo piensa en sí misma. Ahora todos estamos jodidos por tu culpa. Eugenia, están todos peleándose entre ellos. Es un caos total. Perfecto. Mi plan estaba funcionando mejor de lo que había imaginado. No solo estaban enfrentando las consecuencias financieras de sus decisiones, sino que se estaban culpando unos a otros. La familia perfecta se estaba desintegrando desde adentro. ¿Y Simón? ¿Qué dice el esposo de Inés? Simón ha estado en silencio todo el tiempo.
Solo está sentado en el balcón, viendo todo el desastre. Pero esta mañana lo escuché decirle a Inés: te dije que no nos metiéramos. Te dije que respetáramos a la señora Eugenia. Pero no me hiciste caso. Hasta Simón, que apenas hablaba, se había dado cuenta de que Inés había arruinado todo con su codicia y su arrogancia. Durante los siguientes días, las llamadas de Laura se volvieron más frecuentes y más desesperadas. Al principio las ignoré todas, pero finalmente decidí contestar una para escuchar hasta dónde había llegado su desesperación. «Mamá», su voz sonaba completamente quebrada. «Hola, Laura». «Mamá, por favor, necesito que hablemos. Necesito entender qué está pasando». «¿Qué es lo que no entiendes, Laura?» «Todo. Mauricio me dijo cosas sobre dinero, sobre papá, sobre ti. No puede ser cierto». «¿Qué cosas te dijo Mauricio?» «Que tú eres rica. Que papá dejó propiedades. Que tú eres la dueña del apartamento donde vivimos. Que tú compraste la empresa donde él trabajaba. Que nosotros hemos estado viviendo de tu dinero sin saberlo. ¿Y qué opinas de todo eso?» «Que es imposible. Que Mauricio está inventando cosas porque está desesperado. Papá era contador, mamá. Vivíamos en una casa pequeña. Nunca tuvimos dinero. Tu papá era mucho más inteligente de lo que tú pensabas, Laura». Hubo un silencio largo. «Entonces es cierto». «¿Qué es lo que quieres saber exactamente?» «¿Es cierto que tienes dinero? ¿Es cierto que eres la dueña de este apartamento?» «Sí». «¿Es cierto que papá dejó propiedades y dinero?» «Sí». «¿Es cierto que nosotros hemos estado viviendo de tu dinero sin saberlo?» «Sí». Otro silencio largo, seguido por el sonido de Laura llorando. «¿Por qué nunca me dijeron nada?» «Porque tu papá quería protegerte. Quería que fueras independiente, que te forjaras tu propio camino, que nos amaras por quienes éramos y no por lo que teníamos. Pero yo los amaba. Siempre los amé». «¿De verdad? ¿Es por eso que me echaste de tu casa? ¿Es por eso que me trataste como empleada doméstica durante 2 años? ¿Es por eso que nunca me defendiste cuando Inés me humillaba?» «Mamá, yo no sabía». «¿No sabías qué, Laura? ¿No sabías que era tu madre? ¿No sabías que merecía respeto? ¿No sabías que después de 40 años de sacrificarme por ti, merecía algo mejor que ser echada como un perro?» «Mamá, por favor, perdóname. Me equivoqué. Me equivoqué mucho». «¿Te equivocaste o te descubrieron?» «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que cuando me echaste, no pensaste que te habías equivocado. Pensaste que habías resuelto un problema. Solo ahora que descubriste que necesitabas mi dinero, ahora piensas que te equivocaste». «No es así, mamá». «¿No? Entonces dime, Laura, si yo fuera realmente pobre, si realmente no tuviera dinero para ayudarte, ¿seguirías pensando que te equivocaste? ¿O seguirías pensando que hiciste lo correcto al echarme?» Laura no pudo responder. Sabíamos las dos cuál era la respuesta. «Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas». «¿Qué cosas quieres arreglar, Laura? ¿Quieres arreglar el hecho de que me echaste? ¿O quieres arreglar el hecho de que ahora no puedes pagar tus cuentas?» «Quiero arreglar nuestra relación. Nuestra relación se arregló el día que me echaste. Se arregló de la manera que tú quisiste. Ahora tienes que vivir con esa reparación. Mamá, si no nos ayudas, vamos a perder todo. Yo perdí todo cuando me echaste. Mi hogar, mi familia, mi dignidad. Y sobreviví. Estoy segura de que tú también puedes sobrevivir». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción de ver que finalmente Laura estaba pagando por sus decisiones. La tristeza de que hubiera llegado a este punto con mi propia hija. Pero no había terminado. Todavía faltaba el golpe final. 2 semanas después del despido de Mauricio, llegó el momento del golpe final. Gilberto había organizado todo perfectamente, una reunión extraordinaria de propietarios del edificio donde vivía Laura. Como la nueva propietaria mayoritaria, yo había solicitado la reunión para discutir asuntos importantes relacionados con el edificio y sus inquilinos.
Laura no sabía que yo era la convocante. Simplemente había recibido la citación obligatoria que recibían todos los inquilinos cuando había reuniones que los afectaban directamente. Verónica me había confirmado que Laura asistiría porque pensaba que tal vez podría negociar algo sobre su aviso de desalojo. La reunión se realizaría en el salón comunal del edificio a las 7 de la noche. Llegué temprano, vestida con mi mejor traje negro y mis perlas, las mismas que había pensado vender cuando estaba desesperada en ese hotel horrible. Gilberto ya estaba ahí, organizando los documentos sobre la mesa principal. ¿Está lista para esto, señora Eugenia?, me preguntó. Más que lista. Es hora de que todos sepan quién soy realmente. Los propietarios fueron llegando poco a poco. La mayoría eran personas mayores que habían vivido en el edificio durante años. También llegaron algunos inquilinos, incluyendo a Laura, que se veía demacrada y nerviosa. Sus ojos buscaron por todo el salón, probablemente esperando ver al misterioso propietario que la había citado. Cuando me vio sentada en la mesa principal junto a Gilberto, su cara pasó por todas las emociones posibles: confusión, shock, terror y finalmente, comprensión. Se quedó parada en la entrada como si hubiera visto un fantasma. Buenas noches, comencé, poniéndome de pie. Gracias a todos por venir a esta reunión extraordinaria. Para quienes no me conocen, soy Eugenia Vázquez, la nueva propietaria mayoritaria de este edificio. Los murmullos llenaron el salón. Varios vecinos me conocían de vista porque había vivido en el edificio durante 2 años, pero nunca habían sabido mi apellido completo ni mi situación real. He convocado esta reunión para informarles sobre varios cambios importantes que se implementarán en el edificio, y también para aclarar algunas situaciones irregulares que han estado ocurriendo. Laura se había sentado en la última fila, tratando de hacerse invisible, pero yo la miraba directamente mientras hablaba. Como saben, este edificio tiene normas muy claras sobre la ocupación de los apartamentos. Cada contrato especifica cuántas personas pueden vivir en cada unidad, y estas normas existen por razones de seguridad, salubridad y convivencia. Saqué una carpeta y la abrí teatralmente. Sin embargo, hemos detectado que en el apartamento 4B actualmente viven 4 adultos, cuando el contrato fue firmado únicamente para 2 personas. Esta violación del contrato ha estado ocurriendo durante 2 meses sin autorización del propietario. Todos los ojos se volvieron hacia Laura, que se había puesto completamente roja. Intentó ponerse de pie para hablar, pero yo continué. Además, hemos descubierto que los inquilinos del apartamento 4B han estado recibiendo subsidios económicos no declarados que les permitían pagar una renta superior a sus ingresos reales. Ahora que estos subsidios han sido suspendidos, los inquilinos han caído en mora. El silencio en el salón era absoluto. Verónica, que estaba sentada en la tercera fila, me miraba con una sonrisa de admiración. Había esperado este momento tanto como yo. Por estas razones, continué, he tomado la decisión de cancelar el contrato de arrendamiento del apartamento 4B. Los inquilinos tienen hasta el final de este mes para desalojar la propiedad. Laura finalmente encontró su voz. Señora Eugenia, gritó desde el fondo del salón. Por favor, necesito hablar con usted. Señorita, respondí con la voz más fría que pude. Si tiene algo que discutir sobre su situación contractual, puede solicitar una cita con mi abogado. Los datos de contacto están en el aviso de desalojo que ya recibió. Pero usted es mi madre, gritó Laura, desesperada. El salón completo se volvió hacia ella, y luego hacia mí. Los murmullos se intensificaron. Nadie entendía lo que estaba pasando. Disculpe, respondí, fingiendo sorpresa. ¿Está usted sugiriendo que tenemos algún tipo de relación familiar? Sí, soy su hija. Usted vivió conmigo durante 2 años. Ah, sí, dije como si acabara de recordar. Es cierto. Usted es la joven que me dio hospedaje temporal después de que enviudé. Laura, ¿verdad? No hospedaje temporal. Soy su hija. Tiene razón. Es mi hija. La hija que me echó de su casa cuando ya no me necesitaba como empleada doméstica gratuita. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de shock. Ahora todos entendían lo que estaba pasando, y las miradas hacia Laura ya no eran de curiosidad, sino de desaprobación. La hija que me dijo que sería mejor que fuera a vivir a otro lugar porque sus suegros venían de visita.
La hija que me dejó sin hogar a los 67 años después de que yo sacrifiqué mi vida entera por ella. Laura comenzó a llorar abiertamente. Mamá, por favor, perdóname. Me equivoqué. ¿Se equivocó? ¿O simplemente no sabía que yo tenía dinero? Me equivoqué. Sin importar el dinero, me equivoqué. Si no hubiera dinero de por medio, Laura, si yo fuera realmente la vieja pobre que ustedes pensaron que era, ¿estarías aquí pidiendo perdón? ¿O estarías aliviada de haberte librado de la carga? Laura no pudo responder porque sabíamos todas las personas en esa sala cuál era la respuesta verdadera. Doña Carmen, una señora mayor que vivía en el primer piso, se puso de pie. Señora Eugenia, no tenía idea de lo que había pasado. ¿Cómo una hija puede echar a su madre de esa manera? No lo sé, doña Carmen. Yo tampoco entiendo cómo una hija puede hacer eso. Mamá, por favor. Laura se acercó hacia la mesa principal. Dame una oportunidad. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, Laura? ¿Tu falta de carácter? ¿Tu codicia? ¿El hecho de que solo me amas cuando me necesitas? Yo siempre te he amado. ¿Siempre? ¿Cuando me tratabas como empleada doméstica? ¿Cuándo permitías que Inés me humillara? ¿Cuándo me echaste para hacer espacio para tus suegros? Ese era tu amor. Don Miguel, otro vecino mayor, también se puso de pie. Señora Laura, lo que usted hizo está muy mal. Una madre no se toca. Una madre no se vota. Otros vecinos comenzaron a murmurar su acuerdo. Laura se encontró siendo juzgada por todo el edificio, y el peso de sus acciones finalmente la estaba aplastando. Por favor, mamá. Te necesito. Somos familia. Somos familia cuando tú necesitas algo, Laura. Cuando yo necesitaba un hogar, cuando necesitaba respeto, cuando necesitaba amor filial, entonces no éramos familia. Entonces yo era una carga. No voy a permitir que me trates así, gritó Inés desde la entrada del salón. Todos nos volteamos. Inés había llegado tarde y aparentemente había escuchado parte de la conversación. Venía con su aire de superioridad de siempre, como si todavía tuviera algún poder en esta situación. Usted no puede echar a mi nuera y a mi hijo así. Eso es abuso de poder. Me reí. Una risa genuina que salió de lo más profundo de mi alma. ¿Abuso de poder? ¿Usted me está hablando de abuso de poder? La misma persona que me convenció de que me fuera de mi propia casa para hacer espacio para usted. Esa no era su casa. ¿No? ¿De quién era entonces? Era la casa de Laura y Mauricio. No, Inés. Era mi casa. Es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Y ustedes me echaron de mi propia propiedad. Inés se quedó sin habla cuando entendió las implicaciones de lo que acababa de decir. Ahora, continué dirigiéndome a todo el salón. Pasemos al siguiente punto de la agenda. He decidido donar el apartamento 4B a una fundación que ayuda a mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Será usado como refugio temporal para señoras que se encuentren en situaciones similares a la que yo viví. Laura se desplomó en una silla, finalmente entendiendo que había perdido todo. No solo el apartamento, no solo el dinero, sino también a su madre. La reunión ha terminado, anuncié. Gracias a todos por su tiempo. Mientras los vecinos salían, varios se acercaron a felicitarme y a expresar su apoyo. Laura se quedó sentada, llorando, mientras Inés trataba de consolarla con palabras vacías. Antes de salir, me acerqué a Laura una última vez. Laura, le dije suavemente. Levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas y esperanza. Te perdono, le dije. Pero no por ti. Me perdono a mí misma por haber permitido que me trataras mal durante tanto tiempo. Y con esas palabras, salí del salón, dejando atrás para siempre a la mujer que había criado con tanto amor y que había elegido el dinero sobre el corazón, los lujos sobre la lealtad, la comodidad sobre el carácter. Afuera, en mi auto nuevo, respiré profundamente. Roberto había tenido razón. La justicia no necesita gritos. La justicia se sirve fría, silenciosa y definitiva.